A continuación, en este tutorial vamos a aprender a insertar elementos multimedia dentro de nuestras presentaciones. Cuando hablamos de elementos multimedia nos estamos refiriendo básicamente a audio o vídeo que puedan enriquecer de alguna manera nuestra presentación. Bien, para ello vamos a tomar de referencia la diapositiva que hemos utilizado en tutoriales anteriores que contenía una galería fotográfica, y lo primero que vamos a aprender es, por ejemplo, a insertar una música de fondo durante la presentación. Bien, para ello, si suponemos que queremos insertar una música de fondo en la presentación, nos vamos a ir a la primera diapositiva, que es galería fotográfica, y nos vamos a ir a la pestaña de insertar. Bien, en la pestaña de insertar tenemos audio y vídeo, que son dos elementos multimedia que podemos insertar. Nosotros hemos colocado una carpeta, un archivo música de fondo dentro de la carpeta documentos de nuestro ordenador, y es el archivo de audio que vamos a insertar. Bien, cuando yo presiono insertar audio me da la posibilidad de insertar un archivo de audio, que es lo que yo voy a hacer, o también nos permite, por ejemplo, pues realizar otras operaciones como insertar el audio de imágenes prediseñadas. Hay determinadas imágenes prediseñadas que incorporan audio dentro de PowerPoint, o por supuesto grabar un audio, es decir, si tengo mi micrófono, pues grabar un comentario o cualquier otro sonido que considere oportuno. En nuestro caso ya lo tenemos grabado y nos vamos a dirigir a la opción audio de archivo. Voy a presionar y aquí tengo música de fondo, ¿de acuerdo? Va a admitir sin ningún problema formato MP3, formato WAV, los formatos de audio normales los va a admitir sin ningún problema. Voy a seleccionar música de fondo y le voy a decir insertar. Bien, cuando yo realizo esa inserción en función del tamaño del archivo de audio, va a tardar un poco más o un poco menos, y al final, como podéis comprobar, se inserta un control. Aquí lo tenemos, se inserta un control de audio. Vamos a verlo aquí. Y bien, este control de audio lo que me va a permitir a mí es reproducir, en este caso, la música de fondo. Bien, si nosotros lanzamos ahora nuestra presentación, nos daremos cuenta que cuando presionamos la presentación sale aquí mi archivo de audio, pero no comienza a reproducirse hasta que yo no me dirijo al reproductor y le doy al play, y entonces comienza la reproducción. Bien, en este caso concreto no sería adecuado hacerlo así, puesto que lo que yo quiero es que suene una música de fondo, y se presupone que cuando lance la presentación quiero que suene la música, no que la tenga yo que activar desde el reproductor. Bien, para ello vamos a ver cómo podemos modificar las propiedades del audio. Las propiedades del audio se modifican de una forma muy sencilla. Si estamos en la pestaña de animaciones y seleccionamos el audio en cuestión, aparece el panel de animación. Bien, como podéis ver, la música de fondo que yo he insertado se considera también como un elemento de animación o un elemento multimedia, y yo, haciendo un doble clic sobre ese elemento, puedo cambiar una serie de parámetros. El primer parámetro que puedo cambiar es desde dónde se inicia la reproducción, es decir, cuando empieza a sonar, desde dónde se inicia, desde el principio, desde la última posición que se hubiese reproducido anteriormente, o a partir de un número de segundos determinado. Es decir, puedo utilizar esas propiedades y modificar la reproducción del audio como yo quiera. Luego, como os podéis dar cuenta, en la opción detener la reproducción me dice cuándo quiero yo que se detenga mi reproducción. Por defecto aparece después de la diapositiva actual. ¿Qué significa esto? Pues que si yo en mi menú fotográfico elijo una fotografía, cuando pase a la siguiente fotografía, o a la fotografía que yo he seleccionado, la música se va a detener. En este caso no es lo que yo quiero, luego no debe de estar marcada esta opción. Cuando yo quiero reproducir durante un número determinado de diapositivas, lo que debo de seleccionar es la opción después de y colocar un número determinado de diapositivas. Si yo colocase aquí, por ejemplo, 4 diapositivas, significaría que cuando yo me hubiese desplazado por 4 diapositivas de mi presentación, automáticamente la música desaparecería o dejaría de sonar. No debo de ajustarme al número de diapositivas que yo tengo para visualizar, porque, entre otras cosas, el usuario es posible que intente visualizar más de una vez la diapositiva o más de una vez una fotografía y navegue por nuestro menú fotográfico.
con lo cual lo aconsejable sería pues colocar, en vez de colocar después de la diapositiva actual, coloco después de, y no voy a colocar 4 diapositivas porque voy a suponer que mi usuario va a estar navegando por las fotos, y puedo colocar, por ejemplo, pues después de 50. ¿Esto qué es lo que me va a permitir a mí? Pues que me va a permitir que intercambie de una diapositiva a otra 50 veces, con lo cual ya posiblemente haya visto todas las fotografías y la música va a seguir sonando sin ningún problema. Bien, esto en cuanto al efecto. En cuanto a los intervalos, como podemos apreciar, el inicio del sonido es al hacer clic, y yo no quiero que sea al hacer clic, yo quiero que sea automáticamente. Entonces yo selecciono aquí y le digo con la anterior, que es la misma operación, que seleccionábamos aquí, recordáis, cuando hacíamos animaciones, con la anterior. En la configuración del audio se puede ocultar el icono del audio y se puede regular el volumen del sonido que yo quiera seleccionar. En este caso, para que lo tengamos aquí visible, el altavoz lo voy a dejar ahí, pero se podría ocultar el audio. Bien, le voy a decir aceptar, y ahora, como podéis ver, vamos a colocarlo aquí, cuando yo lance mi presentación empieza a sonar la música de fondo, y aunque yo cambie de fotografía, la música sigue sonando sin ningún problema. Bien, este método que hemos utilizado es el que se usa habitualmente para colocar música de fondo a una presentación. En otras ocasiones yo no necesito colocar música de fondo, sino que lo único que deseo, lo único que quiero es colocar elementos o comentarios en mi presentación, o sonidos, y que estén asociados a una diapositiva determinada y que se activen no automáticamente, sino cuando el usuario haga clic sobre ellos. Bien, en ese caso, por ejemplo, vamos a suponer que esta música, yo quiero que suene cuando, por ejemplo, le haga un clic sobre ella. Entonces, en ese caso, volvería a hacer aquí doble clic sobre la música de fondo, y en la pestaña de efectos dejaría el sonido desde el principio, no colocaría un control de 50 diapositivas, es decir, de que estuviese sonando durante 50 diapositivas. Lo que haría sería seleccionar, detener la reproducción después de la diapositiva actual, por ejemplo, porque se supone que cuando voy a estar reproduciendo el sonido voy a estar en una diapositiva en cuestión. Y en la sección de intervalos, en vez de seleccionar automáticamente, pues seleccionaría otra vez la opción al hacer clic. Con esto, ¿qué es lo que consigo? Pues que si yo le digo aceptar y reproduzco mi sonido, como podéis ver, ahora no suena el sonido hasta que yo no me coloco en el reproductor y le doy al play del reproductor. Puedo pausarlo y puedo seguir la reproducción donde yo quiera. Evidentemente tengo también aquí un control de volumen para seleccionar el volumen que yo quiero de mi audición. Este sistema de reproducir audio al hacer clic es muy útil, por ejemplo, si estamos haciendo una presentación de idiomas y queremos pues realizar una presentación con pronunciaciones o con diálogos, pues es el método más adecuado, porque haciendo clic sobre el control de audio puedo regular cuando lo reproduzco el volumen y evidentemente colocarme en cualquier posición de la reproducción de audio. Sobre este tema del audio hay que destacar también que para no tener problemas durante una reproducción de una presentación que incorpore audio, lo mismo que estamos hablando de audio podría ser vídeo, para evitar problemas es aconsejable que el usuario recopile todos sus audios y todos sus vídeos en una carpeta, y con esa carpeta de referencia dentro guarde la presentación y desde esa misma posición inserte los archivos. Es decir, no es muy aconsejable insertar, por ejemplo, un archivo de audio de la carpeta Mi Música, un archivo de vídeo de la carpeta Mis Vídeos, porque si esa presentación la sacamos de nuestro ordenador, posiblemente al sitio que vayamos, con casi toda seguridad, no se van a encontrar esos archivos que nosotros hemos utilizado. Y no debemos de olvidar que
cuando se inserta un audio en una presentación, el audio no va incorporado en la presentación, es un anexo, es un archivo anexo que también tengo que llevar al lugar donde yo vaya a exponer con esa presentación. Por eso, repetimos, se recomienda colocar todo el audio, todo el vídeo en una carpeta y desde esa carpeta, que es la que yo voy a juntar a mi presentación, inserto todos los componentes multimedia para luego saber que los llevo todos juntos al mismo tiempo que llevo la presentación.